Actividad número 4, ¿qué es la ciencia jurídica y en qué consiste el ordenamiento jurídico positivo? Introducción. El derecho puede entenderse como un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Estas normas son creadas por autoridades legítimas y se imponen con el fin de garantizar la paz social, proteger los derechos individuales y colectivos y promover la justicia. Noguera Laborde plantea que el derecho no solo cumple con una función reguladora, sino que también educativa, integradora y orientadora. Esto significa que además de ordenar la vida social, el derecho guía a las personas sobre lo que es correcto o incorrecto y contribuye a formar conciencia jurídica en la ciudadanía. Asimismo, el derecho está en constante evolución, adaptándose a los cambios sociales, económicos, políticos y culturales. Esto lo convierte en una disciplina dinámica estrechamente relacionada con la historia, la ética, la política y otras ciencias sociales. Formación de las leyes. El proceso de creación de una ley sigue una serie de pasos ordenados y regulados que garantizan su legitimidad. Este proceso consta de 4 etapas fundamentales. La primera es la iniciativa, que corresponde a la presentación de un proyecto de ley. Esta acción puede ser ejercida por diferentes órganos o personas con competencia legal, como el gobierno, los congresistas, las altas cortes en ciertos casos también apoyan este proceso, y en otras entidades autorizadas por la Constitución. Su propósito es proponer nuevas normas o modificar las existentes. Sigue la discusión, donde el proyecto es estudiado y debatido por las comisiones y plenarias del Congreso. Esta fase se evalúa el contenido del proyecto, se proponen ajustes y se determinan efectos jurídicos y sociales. Luego se da la aprobación, que es el acto mediante el cual, tras superar los debates requeridos en ambas cámaras del Congreso, Senado y Cámara de Representantes, el proyecto recibe el visto bueno por parte del legislativo. Una vez aprobado, se remite a la Presidencia de la República y posteriormente viene la sanción, que consiste en el acto formal mediante el cual el presidente aprueba el proyecto de ley. Con la sanción, el proyecto se convierte oficialmente en ley. Si el presidente tiene reparos, puede devolver el texto con objeciones para una nueva revisión. Fuentes formales del derecho. Las fuentes formales del derecho son los procedimientos legalmente establecidos mediante los cuales se crean las normas jurídicas. Estos determinan la forma en la que el derecho se manifiesta y adquiere validez. La ley es considerada la fuente formal más importante del derecho, ya que representa la manifestación directa de la voluntad del Estado a través de normas que son creadas por órganos competentes, como el Poder Legislativo. Estas normas tienen carácter obligatorio y están diseñadas para regular de forma general la conducta de los ciudadanos dentro de una sociedad organizada. La costumbre, por su parte, surge de la práctica reiterada de ciertos comportamientos dentro de una comunidad, acompañada de la convicción de que dicha práctica es jurídicamente obligatoria. Aunque no tiene la fuerza de una norma escrita, la costumbre puede tener valor jurídico, especialmente en casos en los que no exista una regulación expresa, sino que no contradiga la ley vigente. La jurisprudencia se refiere al conjunto de decisiones judiciales que se adoptan de manera reiterada sobre un mismo asunto. Estas decisiones, aunque originalmente están destinadas a resolver casos concretos, adquieren relevancia como guía o criterio para casos futuros. En algunos sistemas jurídicos, ciertas sentencias llegan a tener incluso carácter vinculante, convirtiéndose en referentes obligatorios para otros jueces. Finalmente, los actos jurídicos y los tratados internacionales también son reconocidos como fuentes formales del derecho. Los actos jurídicos son manifestaciones de voluntad realizadas por particulares que generan efectos jurídicos, como ocurre en los contratos o testamentos, mientras que los tratados internacionales, en cambio, son acuerdos celebrados entre el Estado u organizaciones internacionales que, al ser ratificados por los órganos competentes, pasan a formar parte del derecho interno y tienen fuerza vinculante dentro del ordenamiento jurídico nacional. El ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es el conjunto estructurado y coherente de normas jurídicas que rige una sociedad determinada. No se trata simplemente de una suma de leyes, decretos o reglamentos, sino de un sistema articulado, jerárquico y dinámico en el que cada norma ocupa un lugar específico y cumple una función dentro del marco legal. Unidad del ordenamiento jurídico. La unidad del ordenamiento jurídico hace referencia a la coherencia interna que existe entre todas las normas que integran el sistema jurídico de un Estado. A pesar de estar compuesto por múltiples reglas, leyes y principios, el derecho no funciona como un conjunto caótico, sino como un sistema estructurado en el que las normas se relacionan entre sí de forma lógica y ordenada.
Esta unidad se garantiza, en primer lugar, por la existencia de una norma fundamental o superior, que en la mayoría de los casos es la Constitución. Todas las demás normas deben respetar y ajustarse a este marco superior. Asimismo, la unidad del ordenamiento permite que ante la aparición de aparentes contradicciones entre normas, se apliquen principios de interpretación como el de la jerarquía, especialidad y cronología, con el fin de preservar la armonía del sistema. Finalmente, esta unidad también se refleja en el hecho de que todas las normas, aunque provengan de distintas fuentes, están orientadas por los mismos valores jurídicos fundamentales como la justicia, la equidad y el respeto por los derechos humanos. Teoría de la norma fundamental. Según la ciencia jurídica, desde esta perspectiva, presentada principalmente por Hans Kelsen, la norma fundamental es una hipótesis lógica necesaria para dar validez a todo el sistema jurídico. Kelsen propone que todo el orden jurídico descansa en una norma básica que no está escrita ni creada por ningún órgano, pero que debe presuponerse para que el sistema tenga sentido. Esta norma fundamental no ordena directamente una conducta, sino que autoriza la creación de normas inferiores. En el caso de los estados modernos, se identifica comúnmente con la Constitución, aunque para Kelsen esta equivalencia es solo teórica. Así, la ciencia del derecho utiliza la norma fundamental como punto de partida para construir una teoría pura, es decir, libre de valoraciones políticas o morales, concentrada exclusivamente en el análisis estructural del derecho. Según la filosofía jurídica, a diferencia de la ciencia jurídica, interpreta la norma fundamental no solo como un punto de partida lógico, sino como una expresión de los valores y principios más profundos de una sociedad. Desde esta visión, lo fundamental no es únicamente que una norma sea válida, sino que sea justa, legítima, coherente con la dignidad humana y los derechos fundamentales. A diferencia del enfoque científico, aquí se pregunta por el deber ser del derecho, es decir, por lo que debería ser justo, éticamente aceptable. La norma fundamental, entonces, no es solo una ficción técnica, sino un referente axiológico que orienta el sistema jurídico hacia ideales como la justicia, la libertad y la igualdad. La coherencia del ordenamiento jurídico se refiere a la armonía interna entre las normas que lo componen. Es un principio esencial para que el derecho funcione como un sistema lógico, como un sistema predecible. La coherencia implica que no debe existir contradicciones entre las normas y que todas ellas deben poder aplicarse sin que generen algún tipo de conflicto. Algunas veces, pues en la práctica pueden surgir antonimias, es decir, contradicciones normativas, entre dos o más disposiciones jurídicas que regulen un mismo caso de manera incompatible. Estas contradicciones atentan contra la unidad y la seguridad jurídica, por lo que deben ser resueltas mediante criterios establecidos por la propia teoría del derecho. Según Noguera, menciona que existen tres principios clásicos de la resolución de antonimias. El primer principio es el principio de jerarquía, en donde la norma de mayor jerarquía prevalece sobre la inferior. El segundo es el principio de la especialidad, en donde la norma especial se aplica sobre la general cuando ambas regulan un mismo asunto. Y la tercera y última es el principio de cronología. Entre normas del mismo nivel jerárquico,
prevalece la más reciente, la más actual, ya que se entiende que modifica o deroga una norma anterior. Gracias a estos mecanismos, el ordenamiento jurídico puede recomponer su coherencia interna, manteniéndose como un sistema estructurado y pues eficaz para regular la vida social. Ahora, ¿cómo se relacionan las fuentes del derecho y el ordenamiento jurídico? Las fuentes del derecho y del ordenamiento jurídico están profundamente interconectadas. La primera son el origen, las fuentes del derecho pues son el origen de las normas que conforman al segundo, es decir, al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico no se forma de manera espontánea, se construye a partir de las normas que se generan por medio de las fuentes formales como la ley, las costumbres, la jurisprudencia, los actos jurídicos, los tratados internacionales, entre otros. Cada una de estas fuentes contribuye a dar contenido y estructura al ordenamiento jurídico. Así pues permiten que sea completo, que sea coherente y que funcione este sistema. Sin fuentes del derecho no existiría el ordenamiento, y sin ordenamiento las normas emitidas por las fuentes quedarían aisladas sin un marco sistemático que les otorgue un sentido y aplicación ordenada. Además, el ordenamiento jurídico organiza y jerarquiza las normas producidas por las fuentes, asegurando la coherencia interna. Por ejemplo, una norma